Muy buenos días, un saludo muy cariñoso en este día 1 de agosto. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículo del 1 al 2. Por aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes la fama de Jesús y dijo a sus servidores: ese es Juan Bautista, que ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes había hecho arrestar a Juan, encadenarlo y meterlo en prisión por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Juan le decía que no le era lícito tenerla. Herodes quería darle muerte, pero le asustaba la gente que consideraba a Juan como profeta. Llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó en medio de todos. A Herodes le gustó tanto que juró darle lo que pidiera. Ella, inducida por su madre, pidió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se sintió muy mal, pero por el juramento y por los convidados ordenó que se la dieran, y así mandó a decapitar a Juan en la prisión. La cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la joven. Ella se la entregó a su madre. Vinieron los discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron. Después fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante un texto en el que se interrumpe de manera abrupta el relato de Mateo, que nos permite conocer a Jesús desde el discipulado, para centrarnos en el martirio de Juan Bautista. Parece que sin ningún motivo evidente. Quizás igual le sucedió a Mateo al encontrarse con este relato y no saber dónde meterlo durante la escritura del Evangelio. Y lo hace pues de esta manera. Sin embargo, siendo fieles a nuestra apuesta de discípulos, que aprendemos de Jesús, lo contemplamos más allá de lo simplemente corporal y nos encontramos con lo que su Espíritu nos permite conocer como Verbo del Padre hecho carne. Al menos 3 o 4 elementos del texto podemos resaltar en nuestro esfuerzo de ser discípulos. El primer elemento que hace relación con Jesús es que su fama haya llegado hasta oídos de Herodes y haya producido en él tanta perturbación y confusión que le renueva su conciencia responsable de la muerte de Juan. Cuando no se conoce a Jesús, la confusión puede ser real y permanente. Se le puede confundir con otro personaje y hasta con otra imagen que falsea a la verdadera imagen de Jesús. Junto a este elemento es reconocer que el solo conocimiento del nombre de Jesús y todo lo que se dice de él ya puede aportar una luz que mueva la sensibilidad de la conciencia hasta hacerla entrar en reconocimiento de la culpabilidad. El segundo elemento es el testimonio de Juan. Mateo ha descrito los motivos por el cual lo han apresado y, en último término, por lo que lo han matado. La actitud de Juan al decirle al rey que no le es lícito tener como suya a la esposa de su hermano Felipe contiene, además de un valor fundamental, la claridad y la denuncia propia de una acción profética. Es una acción profética motivada por el mismo Espíritu que también actúa en Jesús. Quienes ya hemos ido conociendo a Jesús en sus acciones y en su palabra y en sus contenidos, podremos encontrar en los dos un parecido total. En Juan se revela el Espíritu de Jesús. Además, después de haber reflexionado sobre las parábolas del reino de los cielos y sentir que aún resuenan las enseñanzas de Jesús sobre aquellos que reciben la palabra y no la retienen, o sobre el enemigo que siembra la cizaña en el trigo, o aquellos que después de la escogencia tendrán que llorar y rechinar los dientes, y encontrar en este texto el martirio de Juan lo que puede quedar del discípulo muy claro el porqué del resultado que Jesús describe para quienes rechazan su propuesta salvadora. La debilidad compulsiva
y complaciente de Herodes, su inversión creciente de los verdaderos valores, del respeto por la vida y por la unidad familiar, la actitud adúltera de Herodías, la manipulación que hace a su hija en favor de sus intereses personales y por encima del valor de la vida de Juan, la ingenuidad complaciente de la hija de Herodías, su ausencia de valores y su deseo de complacer los caprichos de su madre, nos pueden hacer pensar que en los momentos de crisis personal, al continuar con esos devastadores y esos desvalores que los caracterizan, todos van a quedar en el desamparo, sin familia y hasta en una completa depresión donde llora y rechinan los dientes. Finalmente, el relato nos cuenta que los discípulos de Juan vinieron a recoger el cuerpo y a darle sepultura, y luego fueron a contárselo a Jesús. Jesús, al enterarse, se fue de allí en barca, solo, a un paraje despoblado. Actos significativos de total compasión y solidaridad por parte de los discípulos de Juan, tanto para recoger y darle sepultura al cuerpo, como para contarle a Jesús lo sucedido. Contemplar a Jesús yéndose de allí, solo, en barca, a un lugar despoblado, se puede entender como una muestra de gran dolor, necesidad urgente de leer la situación desde la presencia del Padre, como la elaboración de su duelo e incluso como asumir una estrategia de seguridad ante el riesgo que produce la acción de Herodes. Para nosotros como discípulos hoy, contemplar a Jesús y ser poseedores de su Espíritu que nos ilumina y acompaña, el texto nos llena de luces y enseñanzas. Y ver a Jesús yéndose del lugar, en barca solo a ese lugar despoblado, destella una enorme luz para que cada discípulo sepa manejar de la mejor manera las grandes pruebas, por más difíciles que sean y que se den en la vida, incluso todas aquellas que se nos dan o que hemos encontrado durante esta pandemia. El relato así y el mismo testimonio de Jesús se convierte en un gran aprendizaje o en una gran enseñanza para nosotros que queremos ser sus discípulos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.